Desde ahora, Joan Monegro y un equipo especializado comparten con nosotros los temas más relevantes de economía y finanzas en la revista radial más actualizada. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Bueno, por iniciar con nosotros, que es importante para cada uno de ustedes y también para este equipo poder llevarles economía y finanzas a sus casas. Y hoy vamos a hablar mucho más de la economía. Bueno, sería una combinación de las dos cosas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar con un economista de alto renombre sobre reforma fiscal, pero desde un punto de vista, digámoslo así, mucho más detallado, mucho más analítico y también desde el punto de vista de alguien que manejó durante este periodo de tiempo, o un periodo de tiempo, mejor dicho, lo que es la DGI y es uno de los principales afectados de todo lo que es la reforma fiscal. Trataremos algunos puntos distintos al respecto, así que es bueno que estén aquí con nosotros para poder tratar este tema y ver qué información de beneficio para todos podemos ir desarrollando. En este foro nos acompaña en el día de hoy nuestro querido compañero, el economista Víctor Núñez. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo se siente? Buenos días, bastante bien. Y bien como tú mencionas, yo creo que desde un punto de vista personal, yo veo al señor que vamos a entrevistar más como que tiene tanto el apetito de que las personas de verdad que entiendan. Y te lo explica. Él llegó a ser académico. Sí, no, es un académico y un investigador también, de una persona que de verdad tiene mucho respeto de nuestra parte. No, pero como te había mencionado, como que la forma también es como él explica, la manera llana en que hace que las personas también intenten un poco entrar en este tipo de temas y entenderlo. Claro. Es uno de los incentivos también de cómo uno ve de ese mismo personaje, el hecho de incentivar a que las personas tengan un poco más de información. Se le siente que le tiene respeto. Tiene su respeto. Tiene su respeto. Mira, Víctor, antes de entrar en ese tema, mientras vamos preparando todo, nosotros en el día de hoy, me interesa que nos demos a la tarea de escuchar, de entender mejor. ¿Por qué? Porque como cada vez que hablamos de reforma, nosotros tenemos que verlo de un punto de vista holístico. No solamente lo que es aumentar o bajar los impuestos, sino también cómo se maneja esto, cómo este tipo de procesos se van a llevar a cabo y qué cosas son relevantes e importantes para poder desarrollar de manera efectiva, digámoslo así, lo que es el proceso de llevar esta reforma a fin y al cabo. Sobre todo también, que es algo importante, esto va a ser algo completamente necesario para que nosotros entendamos como país o logremos el objetivo como país que está planteando el presidente actualmente de duplicar el PIB para el 2036. Una tarea que va a ser difícil. Sin este logro, y ya está aquí en cabina nuestro invitado, sin esa reforma nosotros no tendremos manera de lograr cumplir, digamos, con ese objetivo tan necesario. Con esto dicho, vamos a ir a una pausa y ya con todo lo que hemos mencionado vamos a dar inicio a este su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Hoy tenemos el placer, como ya mencionamos, de tener un economista de larga data, una persona que en esta cabina se le respeta mucho y una persona que para muchos es también un profesor, una persona que sabe exponer y explicar estos temas a veces que son algo complejos y preocupantes de los temas económicos. Este invitado que estamos hablando, que también mencionamos y ha sido participante de este programa en
Ya, yo creo que es la segunda, tercera vez que Esta es viene. la Esta es la segunda vez que viene. Esta es la segunda. Gracias al Señor que nos ha dado su apoyo también para poder entender más a profundidad desde el punto de vista de alguien que ya manejó el sistema tributario de o parte del sistema tributario de la República Dominicana, al economista, y bienvenido nuevamente, Guarocuya Félix. Bienvenido, estimado. No, muchas gracias. Venir a un programa de joven para gente joven siempre es agradable. Quiere decir que tratar de comunicarnos con un segmento que es la mayoría de la población de la República Dominicana. Y que tenemos que tener estos temas un poco más claros, porque al final el futuro que viene a nosotros que nos afecta más. El presente, ya el presente, siempre es presente. Más que futuro, siempre es presente. Estimado, para comenzar un poco amplio, ya, digámoslo así, se está viendo, digamos, en cierta forma la visión de muchos economistas. Ya mucha gente ha hablado de cómo ve la reforma y muchos hablan principalmente de que la reforma no se tiene que concentrar en aumentar impuestos, sino en aumentar la base. ¿Cuál es su visión respecto a cuál debería de ser el camino que lleva el gobierno para poder lograr esta reforma? Qué bueno que dijiste cuál debería ser. Sí, porque no lo sabemos. Porque no sabemos. Exacto. Entonces, de hecho, esta es una excepción a este programa, porque yo me he dicho a mí mismo no ir a ningún programa a hablar de la reforma tributaria. Pues muchas gracias. Por una razón, porque no hay una propuesta de reforma tributaria. Por lo tanto, uno no puede reaccionar a algo que todavía no existe, por lo menos públicamente, no es de dominio público. Y el gobierno solo ha dicho que sí, que hay que hacer una reforma, que va a presentar una reforma. Luego ha dicho que tiene como prioridad la reforma constitucional, lo ha reiterado. Ayer dijo que tenía también como prioridad la reforma eléctrica del mercado eléctrico o por lo menos de las empresas cuya titularidad está bajo el gobierno. Quiere decir, no hay una secuencia clara todavía por parte del gobierno ni cuál es la reforma y mucho menos de cuál es el contenido. Por lo tanto, lo que podemos hablar es de lo que uno entiende que debería de ser una reforma, y eso es una carta a los Reyes Magos. Ahí diría mucha gente de que lo que mejor saben hablar de los economistas, de supuestos. Sí, pero los economistas serios tenemos que ser también claro. Intentan hablar sobre temas muy concretos, ¿no? Yo intento ser serio en ese sentido. Lo es. Entonces, lo que te puedo hablar es de lo que yo entiendo que debería de ser o podría ser una estructura fiscal adecuada en la República Dominicana. Y eso va a diferir notablemente, casi con seguridad, de la propuesta que tenga el gobierno. Por lo tanto, no estamos hablando de la reforma fiscal del gobierno. No, Sería claro, obviamente, más bien sí. Es una aproximación o una visión de cómo muy debería particular, de ser. muy personal, de cómo debería ser una estructura fiscal o hacia dónde deberían ir determinadas reformas. Dicho eso, se ha debatido mucho sobre cuál debería ser la estructura fiscal en República Dominicana. Creo que lo hablamos en el programa que fue la primera vez que estuve con ustedes. Quizás de manera muy ligera, pero sí lo hablamos. Creo que una estructura fiscal diferente en República Dominicana, en mi etapa le llamé una nueva fiscalidad para la República Dominicana. Nunca hablé de una reforma integral. De hecho, muchas de las decisiones que tiene que tomar la administración son decisiones de administración, es decir, no de reformas desde el punto de vista de la administración de la estructura fiscal. Sino que se mejore los procesos. El tema, por ejemplo, de los déficits es un tema que tú puedes tomar decisiones administrativas sin tener que tocar la estructura tributaria del país. Y por lo tanto, si tomas decisiones en el ámbito fiscal, es decir, del ingreso, el gasto y el crédito, es decir, hacia dónde yo destino el gasto, por dónde yo voy a utilizar los ingresos o cómo yo voy a hacer sostenible el tema de la deuda, tú no necesitas ninguna reforma en la estructura tributaria para hacer eso. Incluso de la propia estructura fiscal. Son decisiones que están en el ámbito de la administración, decisión administrativa. Sí, vamos a bajarle. Sí, claro, tú puedes decir, ok, ahora el desempeño que tienen que tener, por ejemplo, las empresas responsables de cobrar el servicio de energía, que son la distribuidora, pues eso tú no necesitas una reforma fiscal. Es una decisión administrativa. Claro. El hecho de fusionar, por ejemplo, la distribuidora y hacer una única gran distribuidora, que es lo que sería adecuado para el país, pues a fin de cuentas es un mercado eléctrico muy pequeño, podría parecer grande, pero realmente es muy pequeño. Es un mercado al mismo tiempo que crece verticalmente, su crecimiento horizontal es menor, es decir, son los mismos consumidores
los que incrementan el consumo de energía, sobre todo si es el sector industrial o empresarial, es porque amplían la capacidad de producción o porque se instalan nuevas plantas. No porque está viniendo gente nueva. Viene muy poco. Viene muy poco nuevo. En términos relativos, no es que no vienen, claro, se ingresan, no vienen. No conozco los números en detalle, pero en sentido general es un sistema que crece de manera vertical. Son decisiones de administración o corresponden al ámbito que no tiene que tocar necesariamente la estructura fiscal. Probablemente tenga que modificar la ley de electricidad si quieres intervenir en el mercado eléctrico, si quieres dar una conformación diferente. Por lo tanto, no tienes que tocar ahí la estructura fiscal. El tema de la deuda, tampoco tendrías que tomar la estructura fiscal, es una decisión. ¿Cuál es la velocidad de endeudamiento que voy a tener? ¿Por qué necesito endeudarme? Necesito endeudarme para seguir gastando, seguir financiando el gasto corriente. Es decir, el gasto del gobierno está disparado, sobre todo después de la pandemia. Sí. No fuimos capaces de reducir y se convierte en un gasto cuasi estructural, pero eso es una decisión de administración, no necesariamente por tomar decisiones que no tienen que tocar la estructura tributaria, salvo que tú quieras mantener el mismo nivel de subsidios, el mismo nivel de financiamiento del gasto público en nóminas, en sueldos y salarios o en pensiones privilegiadas. Sí, que es el detalle. Claro, que es el gasto, digamos, superfluo que tú podrías, podrías probablemente prescindir de ello a un menor costo, ¿no? O sea, tiene costo, ¿eh? Tiene costo, el costo político no todo tiene... que llama, es decir, no es neutral, las decisiones no son neutrales. Entonces, dicho todo esto, deberíamos tener claro qué país queremos. Se supone que lo decimos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué establece la Estrategia Nacional de Desarrollo? Que al 2030, ¿qué queremos? Un país cohesionado, más libre, mayor seguridad, mayor mejora del sistema eléctrico. La estrategia lo dice, sin embargo, un sinnúmero de puntos. Sí. El actual gobierno casi no menciona la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces tenemos una carta de ruta, que hay que ajustar esa carta de ruta porque no cumplimos plazos. Probablemente hay temas que ya fueron superados, otros que no, que están en la estrategia, que siguen siendo todavía un reto y al mismo tiempo un desafío. Entonces, bueno, si es financiar el desarrollo del país, entonces sentémonos primero a hablar del desarrollo. ¿Y cuáles son las herramientas que necesitamos para financiar ese desarrollo? Ahí va a ser mi pregunta. ¿Cuáles son los puntos que ustedes entienden primordiales? La primera, para mí la primera, yo te hablé, esa es la parte financiera que estuvimos tocando. Evidentemente que hay que enfrentar el tema de la industria eléctrica, se puede hacer de varias maneras. Yo creo que el planteamiento que hizo el gobierno ayer probablemente sea es un planteamiento de más calado que el propio anuncio de la reforma. Porque va a cambiar la estructura. Bueno, no lo sabemos. Bueno, no sabemos, dijo que iba a tocarlo. Bueno, tampoco lo sé. No, sí, pero pero se supone bajo el planteamiento. No lo sé. Lo único que tengo como un hecho fáctico es que anunció que iba a tocar la industria eléctrica o el sector eléctrico. Lo único que sé como un hecho fáctico es que ha dicho que va a haber una reforma fiscal. Sí. Y lo único que sé como hecho fáctico es que va a haber una reforma constitucional. Luego, no sé ni cómo. Ni por dónde. Primero, ¿para qué? Ni cómo, ni qué. Es decir, no sabemos. Entonces, lo primero que habría que hacer es definir claramente qué es lo que quiere el gobierno desde el punto de vista del desarrollo, antes de hablar de una reforma. Quiero asumir, porque también son declaraciones sueltas, un día hablamos de que queremos crecer al 2036, pero no vinculamos eso a nada. El crecimiento a las reformas estructurales, es decir, porque debemos, si queremos crecer al 2036 y mejorar la equidad, entonces necesitamos esta reforma. Entonces, ¿te das cuenta? Si somos capaces de lograr ese porcentaje. Sí, capaces no somos incapaces de lograrlo. Sí, porque son 6%. Tú asumes una serie de supuestos que luego pueden que se den y no se den. Sí, claro. Pero digamos que manteniendo los supuestos de estabilidad en el mercado global, es decir, que no se incremente la guerra entre Rusia y Ucrania, que continúe desestabilizando una región, eso no lo sabemos, pero tú asumes todos esos supuestos. Si todos esos supuestos se dan, claro que podemos crecer al 2036. No es nada, ya lo hemos hecho en el pasado. El Partido de la Liberación Dominicana demostró que era posible crecer a una tasa, digamos, aceptable y además duplicar el tamaño de la economía. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, por su largo periodo de gobierno.
Es verdad que le tocaron momentos muy difíciles. Probablemente la generación de ustedes no conoció esos momentos, como la crisis de Van Inter, o la crisis, no, ya uno la ha leído, para ustedes es historia. Claro. No, yo la viví, sí, exacto, yo sí la viví. Pero eras un niño. Pero yo no sabía que no había luz por eso. Claro, o que no papi podía mami vincular una exacto. cosa con la otra. No, eso no. Y en bueno, ese momento, claro, le tocó sortear dificultades de esa naturaleza con otras dificultades añadidas que implicaban reformas estructurales. Por ejemplo, hasta hace unos 20 años, poco más, poco menos, el país dependía fundamentalmente de los ingresos del comercio exterior, de las aduanas. No venía del perdón, que esta aquí ya, es así, así, se acaba de... se baja así. Dame un minuto. Pase, Entonces, vamos a pasar a la otra mejor. Que yo creo que se puede hacer más cómodo. Eso implicó cambios importantes, por eso muchas reformas seguidas. No, aquí viene... Entonces, eso hay que verlo con sensatez, porque dicen, no, porque lo que se han hecho son parchos y parchos y parchos. Entonces, no se hicieron parchos y parchos, se hicieron cambios estructurales muy importantes. O sea, pasar de que un país dependa de en torno al 70-80% de los ingresos generados por comercio exterior, cobrados en aduana, a pasar a una estructura que es la inversa, donde más del 90% proviene del mercado interno, o productos grabados en el mercado interno. Es un cambio estructural brutal. Ajá, gigante. O sea, ustedes nos recordarán una figura que existió más o menos hasta el año 96, 97. Yo ahí estaban haciendo. Ya estaban haciendo. Claro. O en el 2006, 2007, que fue la figura del recargo cambiario. Eso era un recargo que se le cobraba al tipo de cambio, a la moneda, en aduanas. Entonces tú hacías un recargo y eso implicó casi el 2%, algo del producto. Eso a valor presente sería que tú solo una figura como esa, que además generaba mucha distorsión en el comercio, claro. En ese momento era entre 24 y 27 mil millones, si mal no recuerdo. Ahora sería en torno a unos 140, 150 mil millones de pesos. Entonces, imagínate la magnitud de la decisión de tener que prescindir de esa figura y tener que sustituirlo por otros ingresos. Y al mismo tiempo hacer que la economía crezca y al mismo tiempo estabilizar la economía por la crisis de Van Inter. Entonces, claro que podemos crecer a esa tasa, porque hemos demostrado en el pasado, pero eso requiere tener claridad de hacia dónde se quiere ir. La reforma fiscal o una reforma fiscal no es un objetivo en sí mismo, es un instrumento. El objetivo son las personas, el bienestar de las personas. Y es ahí donde tenemos que tener la primera discusión, hasta dónde debe llegar este bienestar. Luego de dicho esto, los impuestos, y eso sí estoy seguro que hablamos en el programa anterior, dependen del mercado de trabajo. Es decir, dependen de las personas. Porque ¿quiénes pagan impuestos? Las empresas y las personas. ¿Y quiénes componen las empresas? Las personas. Las personas. Profesor, antes de entrar al mercado de trabajo, necesito ir a una pausa para poder desarrollarlo bien ese punto y podamos verlo y hablarlo bien. Vamos a ir a una pausa aquí hablando si son anuncios que pagan. Pues, sí, por eso mismo. La empresa necesita en efectivo también. Con esto dicho, vamos a ir a una pausa y seguimos aquí con Guarocuya Félix, el economista, bueno, uno de los economistas que más respetamos en este programa. Así que sigan con nosotros en este su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Seguimos aquí con el economista Guarocuya Félix hablando sobre todo. Ya vamos ahora por el ahora mercado vamos a entrar al mercado de trabajo Así y qué que vinculación tiene con los impuestos. Vamos a eso entonces. Yo te diría que los impuestos dependen de las personas y por lo tanto, si el mercado de trabajo no funciona adecuadamente o el mercado donde tú realizas una actividad productiva, no importa cuál sea la estructura tributaria que tengas, siempre se te va a agotar muy rápido. ¿Por qué? Porque depende del ingreso de las personas físicas o personas jurídicas. Digamos que necesitamos reformas importantes en ese mercado. Eso implica reformas institucionales profundas, que pensé que iba a estar en el catálogo de reformas que presentó el gobierno hace ya 3 años y medio, pero nunca estuvo como parte de ese catálogo de reformas. Y de hecho esas reformas quedaron en nada, o sea, no sé cómo se fueron diluyendo, tuvieron un par de
de mesas de trabajo, un par de diálogos y ahí se quedó, ¿no? Tú me preguntabas hace un rato sobre el estatus del código laboral. Bueno, lo que ha hecho el gobierno es que va bastante avanzado el diálogo para tener un nuevo código laboral, pero cuando hablo del mercado de trabajo trasciende el código laboral. Estoy hablando de que el país tiene la necesidad de una ley base del mercado de trabajo que regule desde el punto de vista de mercado y no solamente desde el punto de vista de la relación obrero-patrono o empleado-empleador. En el sentido siguiente, el código solamente regula las relaciones formales en el mercado de trabajo. Sí. Y lo que nosotros llamamos formales es donde media un contrato, verbal o no, tipifica, tiene una estructura, cómo se paga, que todo eso, derecho pero adquirido. Tiene que estar dentro de lo que llamamos formal. ¿Y la formalidad en República Dominicana cuánto es en este momento? No, tiene que estar por... Sí, el último número que yo vi estaba como 54, 55. Yo creo que está más alto todavía. Tú tienes que la mitad del mercado no está regulado por el código de trabajo, por el código laboral. Más del 50%. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que atacar precisamente esa parte. Quiere decir que todo el mundo ahí está en situación de precariedad, ¿no? Porque tú estás catalogando profesionales liberales como si fueran informales porque no están regulados en una relación obrero-patrono o una relación empleador-empleado, porque es autónomo, genera ingreso autónomo. Por lo tanto, una ley base del mercado de trabajo, entre otras cosas, tiene que incluir una redefinición del tema de formalidad e informalidad. La formalidad no se da porque tú te registres en la oficina de recaudación. La formalidad viene porque esté debidamente registrado en el mercado de trabajo, independientemente de tu actividad. Entonces, podríamos trascender la definición de trabajo formal e informal. Todos estaríamos inscrito a través de una plataforma y es electrónico, o sea, que ya existe la tecnología. Eso es muy fácil. Y decir, además la territorializas a nivel de barrio, a nivel de segmentos del barrio, o sea, puedes jugar con eso, con toda la información. La alimentas de la Junta Central Electoral, sobre todo. Es decir, los jóvenes cuando cumplen 16 años sacan la primera cédula, todo aquel va automáticamente a esa plataforma, y entonces tú puedes definir como trabajo precario y no precario independientemente del tipo de actividad. Entonces eso nos daría una visión diferente de ese mercado de trabajo. Si ese mercado de trabajo funciona adecuadamente, la estructura tributaria va a seguir al mercado de trabajo. Por supuesto, por eso no debe de hablarse solo de reforma fiscal, cuando tú tienes que hablar de por lo menos 3 reformas o 4 simultáneamente, dependiendo cómo hagas la combinación. La primera del territorio ya está aprobada por este gobierno, la aprobó en julio-agosto del año 2022, mediados del 2022, que es la creación de regiones, según el mandato de la Constitución. Está pendiente de poner en marcha esa ley, es una ley orgánica. Esa ley prevé que el país esté dividido en 10 regiones y las regiones contienen las provincias y los municipios. Eso ayuda a racionalizar la división política del territorio. Probablemente a futuro haya que dar un par de pasos más, pero ahora es un paso de gigante. El hecho de que existe esa ley, eso implica que tenemos que readecuar las instituciones públicas y la organización de la administración pública en torno a esa división política que fue aprobada en la ley de regiones, porque toda actividad humana se realiza en el territorio. Claro. O sea, no es en el territorio, no es en el aire. Sí, sin embargo, cuando tú ves la estructura fiscal, lo que se ve es la estructura fiscal de manera sectorial, no se ve territorializado, sobre todo la parte de los tributos. Incluso cuando tú analizas la segmentación que hace la propia administración, una parte de la administración, que es impuestos internos, tú tienes grandes contribuyentes, lo tienes también territorializado, pero fundamentalmente es sectorial. Sí, es fundamentalmente sectorial y es la relevancia mayor que se le otorga de la administración tributaria. Hasta el año 2019, creo, se publicaron las estadísticas territorializadas que la introduje en mi gestión y se dejó de publicar. Quiero pensar que a partir de la pandemia, eso es muy importante porque es lo que te permite a ti aproximarte de lo que ocurre efectivamente en el territorio y ahí te demuestra el desequilibrio territorial que tiene. Eso iba a decir, porque al final tú haces contraste con los datos del Banco Central y tú más o menos puedes revisar
aquí tengo mucha productividad, pero poco recaudación, ese tipo de cosas. No, puedo tener ¿no? mucha producción. La productividad es otra cosa. Es decir, la productividad en el sentido Sí. que debería usarse en el sentido de decir producir más con menos. Sí. Ese es el objetivo, ese es el objetivo de cualquier más que dónde está situado el aparato productivo. Sí, por ejemplo, tú tienes territorios que tienen una base productiva importante, pero aportan menos desde el punto de vista recaudatorio, porque hay leyes de incentivos que hacen que esa actividad que está en el territorio, su aporte fiscal sea menor. Entonces tú estás transfiriendo de aquellos que sí tributan, a través de la inversión pública, cuando tú construyes una carretera o construyes un acueducto o construyes un puente, bienes públicos en sentido general, tú estás transfiriendo renta de los que sí tributan a aquellos que tienen baja tributación. Y para que crezcan más los que no tributan. Entonces son temas que tienen que para que la gente lo entienda, del desarrollo. Para llevarlo un chismayano, es como que si yo estoy ayudando a la productividad, todo el mundo tiene que estar produciendo, pero hay un lado que no paga impuestos y el otro que sí paga. Yo estoy usando, obviamente, el dinero de los que sí pagan para poder mejorar las condiciones de la economía, de la sociedad, y al final los que no pagan se ven también beneficiados y sacan. Se benefician más que proporcionalmente. Incluso es más que proporcionalmente. Por supuesto que eso va a ocurrir, o sea, tú vas a tener siempre ese tema, ¿no? Y eso es una discusión de equidad. Y la vas a tener siempre porque independientemente de la estructura tributaria que asuma el país. Eso pasa. Claro, tú tienes que tener incentivos para determinados sectores. Por ejemplo, los principales incentivos deberían estar en el empleo. ¿A través de qué? De las políticas de empleo. De ahí es que la necesidad de una ley base del mercado de trabajo, que introduzca las políticas activas de empleo. Esa plataforma que mencionaba hace un momento, que sería una plataforma de intermediación laboral universal, obligatoria y gratuita para todos. Todos deberíamos entrar ahí, estar ahí, a la entrada y a la salida. A las empresas deberían demandar los trabajadores de esa plataforma, que sería el Servicio Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Empleo, da igual como le llamemos, pero que tenga esa función. ¿Qué quiere decir esto? Que también atacaríamos otro tema que tiene que ver con equidad de acceso al mercado de trabajo. Ahora, ¿cómo se consigue un empleo? En función de donde tú naces y a quien tú conoces. Sobre todo a quien tú conoces. Claro, es la geografía humana. Si nací en una familia que tiene mucho más redes, tuve la suerte de nacer ahí, es aleatorio. Yo no pedí nacer ahí, pero nací ahí. Y qué bueno. Y qué sí bueno, salió bien, ¿verdad? Bien, pero la mayoría no tiene esa suerte. Esa es una lotería, es el azar. Entonces debemos de equilibrar Las condiciones iniciales no son iguales para todos. No son iguales, y entonces tenemos que equilibrar esto, para eso es la política pública. Sí, Por eso la discusión es el tema del desarrollo. ¿Y cómo equilibramos esto con políticas activas de empleo? Voy a traducir esto. Imagínate que tenemos muchos desempleados en jóvenes de primer empleo. Imaginemos. Que nunca han trabajado, jóvenes que tienen 16 años, sacan su primera cédula, se incorporan al mercado de trabajo, 18 años, entre ellos tú vas jóvenes que estudian, otros que no estudian, da igual lo que hagan, pero necesitan un primer empleo. ¿Cómo tú incentivas la contratación? Llevamos 20 años hablando de que si una primera ley de empleo, siempre se destapa algún candidato a diputado. Sí, siempre es un tema. La primera ley de empleo, pero sin saber lo que está hablando, ni mucho menos los efectos que eso tiene. O sea, no lo digo peyorativamente, lo digo en el sentido de no conocer exactamente la dimensión de lo que está planteando. Sí, no estamos entrando en el tema político, exacto. Sino el tema, quiero decir político partidario, sino como más la importancia y la profundidad que necesita ese cuando no hablo de la descalificación personal, porque lo que estamos hablando es de política. Exacto, sí. Es de política. Todo el tiempo lo que estamos hablando es de política. No política partidaria, pero sí de política. Y también un poco de política partidaria, porque los partidos tienen diferentes visiones. Aunque todos aquí tendemos a igualarnos, para mí. Y no hay gran diferenciación. No hay gran diferenciación. Y por lo tanto da igual por quién votes, cosa que no debería de ser. Pero bueno, sí hay una cierta diferenciación en determinados planteamientos, ¿no? Sí. Podríamos hablar de eso orden de prioridades también. Claro, sí, claro. Como en el cómo hacerlo, no el qué hacer, sino cómo cómo hacerlo. Sí, exacto. Entonces sí hay diferencias en ese. Es verdad que las diferencias son muy difusas, ¿no? Y depende luego mucho a personas. No exactamente a la organización política en un conjunto, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿cómo contratamos jóvenes? Cuando tú subsidias la contratación.
Sí. ¿Cómo tú subsidias la contratación? Si a una empresa, si tú tienes un núcleo de desempleo de jóvenes importante en el barrio de Capotillo, que de seguro es así, entonces tú incentivas los negocios que están en Capotillo, cerca de Capotillo, en la zona de influencia, y dices, ok, por cada joven que tú me contrates en esta zona que va de aquí, yo te voy a pagar la seguridad social durante 18 meses. ¿A quién vas a contratar? A los jóvenes primero. ¿Por qué? Porque son los baratos. Ya salen barato para la empresa, Sale claro. barato. Y luego tú te comprometes a contratármelo por lo menos 12 meses adicionales. Claro. Te sale Y más ya tú, barato. lo Entonces viste, estás- lo practicaste, ya tiene 18 más meses, 12 tiene meses. experiencia. ¿Cuántos meses son? Ya 30. Claro, ¿y cuántos años es eso? Casi Sí, 3 2 años. Casi 2 años y medio. Casi 3 años. Entonces ya tú tienes un Por eso joven que no está estamos formado. haciendo Que matemática te- aquí también. de acuerdo. Entonces quiere decir, Eso entonces, ya tenemos casi 3 años un joven contratado. Después que una empresa te entrena, se lo piensa despedirte. Claro, sí, claro. No, porque Claro, porque es hay un costo de Claro. haberte educado, de Entonces, haberte enseñado. Y enseñarle a otra gente nueva, mejor me quedo con el que Entonces, sabe. eso tiene que estar vinculado con la formación. Entonces el Infotep tenemos que convertirlo en un Instituto Nacional de Formación. No puede ser solamente la relación, volvemos obrero-patrono. Sí. Necesitamos una cobertura nacional, donde el Instituto de Empleo mande a formar los jóvenes en función de la demanda de las empresas de la zona. Porque probablemente en Capotillo lo que te estén pidiendo son vendedores o personas que puedan atender una góndola en el supermercado que están en la zona. Sí. O mecánicos, Sí. de talleres de mecánica. O el hospital que está cerca. También. El hospital demanda Enfermeras, enfermeras, demanda auxiliares. O te demanda contables para esas empresas. Entonces, tú vas a formar en función de la demanda. Ahora tú no tienes ninguna vinculación entre Y la hasta lo oferta y la pasa ahí demanda. mismo. Tú dices, mira, yo te lo preparo, el mismo gobierno te lo prepara y ya. Así mismo es. Es decir, digamos, las instituciones públicas te dan la formación, te disminuyen los costos de la empresa. Que ya está. Te Entonces, estoy dando el subsidio. Ya está en el exacto, es presupuesto. organizarlo, exacto. Ya están en los presupuestos, pero gastamos muy mal. Ahí ¿Por qué? vamos. Porque está desvinculada. Para eso entonces habría que crear un Ministerio de Empleo, Seguridad y Protección Social, donde la parte de empleo, tú tienes un viceministerio, que sería el viceministerio de Empleo, hablando en un lenguaje que la gente me entienda más fácil, ¿no? Pensando en las cajitas institucionales. Entonces tú tienes un viceministerio donde se encarga de las políticas activas de empleo. Tú tienes ahí políticas activas de empleo e intermediación laboral. Al cierre del día, tú sabes cuántas personas entraron al mercado de trabajo. Tu objetivo es que la persona sea contributiva al sistema de la seguridad social. Sí. No es que sea subsidiada. No. Ni que vaya a los programas sociales, que sea contributivo. Claro, Quiere sí. decir, si eres contributivo, pues tienes un salario decente. Sí, porque estás ganando dinero, ya tú Claro, estás puedes pagando, participar, puedes participar. claro, y presionas menos al resto del sistema. Claro. Sobre todo los subsidios y Y transferencias. paga impuestos. Exactamente. Pasa que también. Pero también ese día, tú sabes cuántas personas entraron y cuántas salieron. Sí. Los que entraron, cuántos son contributivos y si son contributivos subsidiados por el nivel de salario. O si entran en un programa de políticas activas de empleo como el que he mencionado. Y entonces tienen la cobertura de la seguridad social y tú vas a ir a la que corresponda. Y eso todos los días, al cierre del día, vas a generar estadísticas continuas que vas a complementar con las estadísticas discretas que son las encuestas, el sistema de encuestas. Siempre lo vas a necesitar. Se complementan. Y luego también determinas al cierre del día cuántas personas van a las transferencias, subsidios y transferencias. Esa tercera cajita sería un instituto dentro de este ministerio que debería gestionar toda la política social, no crear un nuevo ministerio de política social que además va a estar desvinculado de la visión fiscal, Sí. porque te va a presionar, que es lo que tenemos ahora, a través de las tarjetas, a través del SENAS, a través Que de uno todo no, eso. no sabe bien. Bueno, no, sí sabemos, pero no está vinculado entre la fiscalidad. Y claro, hay criterios de personas, porque como no se genera estadística continua a tiempo real, Exacto. tú tienes un desfase entre personas que están recibiendo subsidio y transferencia, pero al mismo tiempo consiguen un empleo. Exacto. Y probablemente ese empleo es contributivo. Sí, exacto. Por eso que O sea, lo no digo, necesita como que, subsidio de uno transferencia. necesita llevar Pero al más mismo sí. tiempo, un instituto como ese tendrías un programa, por ejemplo, para personas de la tercera edad, personas de más de 65 años. Que da pudieran igual. también ponerse a hacer algo. No, que sí, quieren, claro. Si Tú quieren. puedes, claro, como Si monitores. quieren. Sí, sí. Pero al mismo tiempo tú puedes tener un programa donde te dice, ok, nosotros somos un país de servicio turístico. Ah, de servicio turístico, muy bien. Tenemos temporadas bajas y temporadas altas, sí. Temporadas bajas, los hoteles tienen un sobrecosto.
porque tienen que mantener la Claro, estructura. porque al final la estructura todo se paga, Claro, pero, pero tú tienes poco ingreso. Tiene menor Exacto. ingreso. Ujú. Pero tú puedes complementar y llegar a acuerdo con la red hotelera nacional, donde tú vas a decir, ok, yo ahora los viejitos, Ujú. mis viejitos que tengo que cuidar, proteger de los pueblos, de los barrios, que probablemente muchos no han visto el mar, los que viven en el interior. Cada vez menos, pero probablemente mucha gente no tiene oportunidad en una playa. Y entonces tú agarras jóvenes que son monitores, contratación temporal en el verano. O personas de más de 65 años que también están en esa misma categoría, que van a ser monitores, tienen la capacidad para hacerlo. Y lo contratas temporalmente. Y entonces tú vas a distribuir esto a nivel nacional, en temporada baja. Tiene un beneficio para las empresas, Ujú. porque tú vas a cubrir parte de los costos fijos que tienen las empresas a menor costo. Ujú. Van a estar allí una estancia de 3 días, eso ya se estima, ¿no? 3, 4 Lo que días, se vas tenga que- rotando lo exacto. que tenga que ser, pero al mismo tiempo estás creando empleo. Y al mismo Y tiempo experiencia. estás cuidando a tus viejitos. Es decir, También. si una sociedad no cuida a sus mayores, que es la nuestra, ¿no? Es una sociedad que tiene problemas realmente. Sí. Estimado, tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero también que entremos a ver, que Víctor tenía una pregunta sobre la educación, ya que hemos ido hablando de educación. De ese Está muy tipo de- relacionado, por supuesto. Por eso o sea, mismo. todo Entonces, está vinculado. quiero ver con Víctor la pregunta que él tiene, pero antes vamos a hacer una pausa y luego continuamos aquí con Guarocuya Félix en su programa iMoney Super 7. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en su programa iMoney Super 7. Víctor, cuéntanos, ¿qué pregunta tenemos? Vamos a una dinámica, porque yo tengo en verdad 3 preguntas. Ok, Todas las que Vamos a quieras, dejar- Víctor, vamos a por dejar favor. el tema de educación como la cereza del pastel. ok. Primero, ya que entramos un poco al ámbito político, el tema de cómo se puede gestionar el tipo de la reforma, es primero entender si, o más que entender, ver si desde un punto personal de usted, si el propio gobierno tiene tal vez la credibilidad de que las personas puedan tener, ok, aunque ellos puedan tener la propuesta de hacer una reforma o todo lo que hay detrás, ¿es real que ellos puedan proponer soluciones reales principalmente al tema fiscal, que vemos que... Mira, Víctor, tú has planteado el tema neurálgico, el tema central de cualquier reforma. Pero primero el tema de credibilidad. Ver un partido que acaba de ganar, con la mayoría que acaba de ganar este partido, por supuesto que tiene Mayoría del Senado y capital político todos electoral lados, sí, para imponer reforma. Ahora, para imponer, exacto. desde mi punto de vista, no hay la visión para hacer eso. Lo que estoy planteando. O sea, por eso te digo, yo te estoy planteando lo que yo entiendo. Pero no sé qué piensa el gobierno, porque el gobierno no ha dicho claramente cuál es su visión sobre pocas cosas ha dicho cuál es su visión. Ellos están como que un poco tranquilos todavía como esperando a ver cuál va a ser el nuevo gabinete, entiendo. A ver, normalmente, como ya le quedan 4 años más. Pero es que pero fíjate que un equipo más dinámico de gobierno hubiese planteado la reforma inmediatamente pasadas las elecciones. Supone que tuviste 4 años para aprender. Para discutirlo, sí. A ver, la oposición, y eso aplica a mí, no deberías de ir al gobierno a aprender, deberías de tener su carpeta de proyectos antes de llegar al gobierno, que se supone que por eso es que la gente le vota. Se supone, no se vota en la vida real por un programa. Poca gente se lee un programa. La gente vota por un eslogan o vota porque le tocaste una fibra o porque se hartó de ti o porque se cansó. Sí, hay de todo tipo de votos. Claro, sí, hay motivaciones para todos, ¿no? Sí, y eso ocurre hasta en la democracia más desarrollada y más madura, que es decir, no es un tema de República Dominicana. De hecho, si nosotros vemos a República Dominicana en su entorno, nosotros tenemos una democracia mucho más desarrollada y más madura que nuestro entorno hoy en día. Sí, no, claro. Entonces, nosotros somos el epítome de Latinoamérica. Somos un país que ha demostrado una sociedad, una capacidad de evolucionar para bien, con grandes temas pendientes. No sé si he respondido eso de la credibilidad, ¿no? Ahora, debería usarla para eso, pero hay que tener primero la visión. Ahora, entendiendo que después de que usted ya dejó de ser director general de la DGI... Después de eso yo fui administrador del Bandets. Bueno, y antes de eso había sido superintendente. No, el hombre tiene un catálogo y después. Antes de eso había sido subsecretario de planificación. Cuando yo sea grande yo quiero ser como y antes de eso había sido director nacional de planificación. No, pero... Y de ahí planteamos muchas de las reformas, ¿no? Y antes de eso había sido ministro consejero en España, había sido diplomático. Ojalá yo tenga un currículum así. Yo le estoy siguiendo los pasos. Solo va el paso 1, pero vamos por ahí. Ya
teniendo en cuenta que usted, si no me equivoco, usted ha sido consultor estos últimos años como economista. Así, sí, a ver, tengo una firma de economía, ¿no? De economista, y hago actividad económica, se llama Starta. Esa firma hace representación de tenedores de valores, está más esa parte enfocada al tema de mercado de valores. Es un tema, digamos, menos popular que lo que estamos hablando, menos conocido. En el país todavía le falta En lo que crecimiento. se hace. O sea, pues, Sí, yo entiendo claro, que va a ser por es supuesto. importante y va a ser más importante Ya todavía. es importante. No, exacto, es pero importante y va a seguir. digamos que necesita más profundidad, Sí, sí. diversificación, pero ya es un mercado muy, muy importante. Ahora, siguiendo. La otra parte de esa firma, perdón, déjame hacer un poquito de publicidad. Sí, sí, claro, ¿no? claro. Ajá. Hacemos economía de la empresa y economía del sector público. Digamos que lo que estamos haciendo ahora está vinculado a ambas cosas, entre economía del sector público y el resto, ¿no? Y bien que menciona el tema del sector público, porque ahí va mi pregunta. Y es como la gran mayoría de economistas hemos sacado el tema de la encuesta nacional de desarrollo, que tenemos meta, digamos, directa para 2030 que deberíamos ir cumpliendo. Pero si usted tuviera la responsabilidad de gestionar el tema de la reforma, le digan Guarocuya, necesito su ayuda por parte de la METI. Pero para la estrategia nacional. No, para el tema de la reforma. De fiscal. Ok. Exacto. No, para yo entender. Y vengan y le pregunten, necesitamos ayuda. ¿Usted tomaría dicha encuesta para basarse en qué es lo que necesita? ¿Usted diría, ok, nosotros necesitamos nuevas propuestas, ya que 2030 está muy cerca y tenemos que pensar un poco más a futuro? ¿Qué usted pensaría más? ¿Completar primero las metas que tenemos para 2030? Normalmente eso se hace en paralelo, Víctor. O sea, no hay una secuencia. Porque si te sientas a generar una secuencia no te da tiempo. Una administración dura 4 años. Entonces, sí, claro. Cuando tú tienes responsabilidad de gobierno, tú no cuentas hacia adelante, cuentas hacia atrás. Hacia atrás me faltan. Me faltan 3 años. Me faltan 362 días, 361, 300, ¿de acuerdo? Entonces tú vas mirando cómo son tus metas. Por lo menos en mi experiencia, siempre desde el primer día que trabajé en el sector público, trabajé con esa metodología. Es decir, de pensar cuánto me queda. Si es factible con el tiempo de... Claro, y saber exactamente, porque no te da tiempo echar todos los pleitos al mismo tiempo. No hay forma. Ayer fui a un programa, ¿no?, de radio y de cabina. Y entonces me preguntaban, bueno, pero si usted estuvo en el gobierno tantos años, ¿por qué no hicieron lo que usted está planteando? Y entonces tuve que hacer un inciso y decir, sí, estuvimos haciendo reformas de manera constante. No paramos de hacer reformas. Probablemente si hubiese sido el gran decisor, hubiese tomado otra secuencia de reformas, hubiese introducido dentro de la secuencia de reformas el tema del mercado de trabajo, el tema del territorio. Pero fíjate que todo esto que yo he mencionado está en la carpeta que dejó mi gobierno y mi partido, como temas pendientes que no tuvimos tiempo. Pero lo teníamos ahí. La ley de regiones se diseña cuando yo era director nacional de planificación hace 20 años. Por si acaso la gente no lo sabe, Guarocuya Félix es parte del PLD en su momento. Sí, en mi mundo de participación política partidaria. Tengo mi vida privada como individuo y tengo una vida laboral desde una empresa que he formado que se llama Starta, pero como militante político soy del Partido de la Liberación Dominicana y he participado activamente en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana los últimos 20 años, ¿no? Entonces, claro, hay una secuencia. Tú luego tienes que escoger en función de la prioridad, porque todas te vas a atragantar de reformas. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es más prioritario? El gobierno tiene que decir, ¿me voy con la reforma constitucional primero o me voy con la reforma fiscal? ¿Me voy con la reforma del mercado eléctrico o me voy primero con la fiscal o con la constitucional? Y esto que parece fácil decidirlo, no lo es. No lo es. Porque para ningún gobierno. Todo es importante. Todo hay que hacerlo. Claro, pero no se puede hacer todo. Claro, tú tienes que ponderar en función de una serie de variables como es el costo político, el costo social, el capital político que tú pierdes cada vez que implementa una reforma importante. Hay reformas donde tú ganas capital político, pero como decía Maquiavelo, son muy populistas a veces. No necesariamente. Vale. No necesariamente. No necesariamente. Vale. No. Es válido. No, es válido, para nada. O sea, crear el Servicio Nacional de Salud. Tú luego lo puedes usar de manera populista el instrumento. Es cierto. Pero no me puedes decir que la sociedad no necesita algo eso. como el Servicio Nacional de Salud. O sea, crear los subsidios y transferencias, aunque para mí es un indicador de fracaso, que se amplíen, porque quiere decir que no hemos generado la capacidad como economía de absorber a la gente en el mercado de trabajo. Pero tú ya luego depende del uso que le das. Sí. Tienes razón.
no debería de ser el uso que le damos cotidianamente, porque vivimos en un populismo. Eso le llamaba un gran economista, Rudiger Dorbusch, macroeconomía del populismo. Eso es una publicación que es muy importante para entender cómo se comportan los gobiernos como el de República Dominicana en la región con determinados programas y cómo eso nos puede llevar. Sí, claro, hay un libro. Ya no sé si estará disponible, pero en Intec está seguro en la biblioteca de Intec. Además, porque me lo leí, lo estudié y después de eso haciendo el posgrado también en Barcelona. Entonces, ese es un libro para mí fundamental para entender mucho de esto que estamos hablando, de lo que no debería de hacerse. Doctor, macroeconomía del populismo. Solo quedan 4 minutos, así que Víctor, la última pregunta de la cereza del pastel. Yo creo que vamos a dejarla después de la pausa, ya que... Nos falta una... No, ya vamos a mandar la pausa para después. Bueno, termina. ya como se me acaban las preguntas del inventario. No, tú tienes un inventario muy largo. Sí. Por lo menos las personales. Digamos que se nos acabó el tiempo, Vamos. no las Sí, preguntas. el tiempo, claro. Y después que teníamos la respuesta, nos cambiaron las preguntas. Sí, no, ahora que yo tengo preguntas. Usted dijo cosas ahí, pero no da tiempo para hoy. Para otra Sí. Ajá. Pero ya volviendo al tema por lo menos en la parte laboral, y justamente entrando al tema del plan que se tiene con los jóvenes, entrando al sistema, al ámbito laboral, con el tema de la educación que bien menciona, que bien me ayudó ahí John, ¿qué tipo de propuestas, más que el tema del incentivo a que los jóvenes puedan entrar, cómo uno puede verlo en la parte de educación de que ya vayan preparados para...? Eso implica una reforma profunda de todo el sistema educativo y una buena gestión del ministerio. O sea, si algo ha caracterizado, desde mi punto de vista, parte de la deficiencia de la colocación del 4% en educación, del Producto Interno Bruto, es el tema de gestión. Porque el tema de gestión también está relacionado con la visión. Yo creo que fue muy acertado y muy valiente por el presidente Danilo Medina poner el 4%. Y además se sabía que se iba a asumir un costo inicial sobre eso. Pero nunca se previó que se iba a utilizar también para financiar programas que no tienen ningún sentido y que no tienen impacto en el aula. Y por lo tanto en la formación de los jóvenes. Y la formación tiene que estar vinculada con lo que demanda el mercado de trabajo. Y eso implica también las universidades. Porque nos quedamos en educación preuniversitaria, pero tenemos que ir a educación universitaria. Tenemos que ir al tema de cualificación de actividades que realizan las personas. Entonces, tú has abierto un mundo con esa pregunta que está muy vinculado con todo lo que hemos hablado. A final de cuentas, una persona educada, con una salud adecuada, que vive en un entorno agradable, decía esta mañana en otro programa también, si fuera colombiano hablaría que necesitamos barrios y ciudades coquetas y pueblos coquetos, no feos. Claro. Nos avergonzamos, miramos el paisaje y es hermosísimo, miramos el entorno urbano o rural y decimos, wow, qué horroroso este país. Y si viene alguien extranjero invitado por nosotros, decimos, vivimos explicando lo feo que es. No lo bonito, no lo bello que tiene. Sí, es cierto. Mira, doctor, ya hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerle, como siempre, su participación aquí con nosotros. Usted sabe que las puertas están abiertas para todo lo que necesite. De verdad, para nosotros siempre es un honor tenerlo aquí y tener su visión también agregada en todos estos temas. No sé si quisiera decirle algo al pueblo antes de dos palabras. Al pueblo joven, ¿no? Sí, Yo creo que tenemos que acostumbrarnos que las sociedades contemporáneas viven en reforma constante y permanente. Las reformas no podemos verlas como algo excepcional, sino que forma parte de la cotidianidad de este mundo contemporáneo, en la medida en que la velocidad del cambio tecnológico, es decir, cada día sale un software nuevo, cada día tenemos inteligencia artificial más inteligente, valga el juego de palabras, y eso hace que tengamos que hacer muchos cambios en las propias instituciones para adecuarlas a las necesidades de la nueva sociedad. Es decir, ustedes que van surgiendo, yo que existo en esta sociedad. Esto es una discusión muy linda, otro día hablamos. Ya está anotada, hay otra invitación. También soy millennial en el sentido de que utilizo las mismas herramientas y estoy enfrentado a los mismos retos y a los mismos desafíos. Entonces, a que tenemos que ver esto como algo de normalidad y deseable. Deseable, ¿no? Deseable porque a final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Mejorar la calidad de vida de
de cómo vivimos, de cómo interactuamos unos con otros. Hacer comunidad, al final de cuentas, ser una gran comunidad. Estamos completamente de acuerdo. Nuevamente, muchas gracias, profesor Guarocuya Félix, por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Víctor, Monegro, Emanuel. Aquí estuvimos en su programa, con ustedes estuvieron Víctor Núñez y un servidor, Joan Monegro. Sigan en sintonía en esta su emisora, la Super 7. Hasta aquí la revista radial de economía y finanzas más actualizada. iMoney Super 7.